Dios les bendiga, mis hermanos. Continuamos con la serie de Apocalipsis. Amén. Vamos a analizar hoy en día lo que es la historia de los israelitas. Amén. Para poder entender un poquito más el mensaje que da el Señor a Juan en esa isla. Ese mensaje profético, ya que tiene mucho que ver con el pueblo escogido por Dios desde el tiempo de Abraham. Amén. Y vemos la historia de Israel. Dice, ¿por qué? Algunos se preguntarán por qué el enfoque, amén, es tan fuerte y por qué tiene tanto que ver con estas profecías en los últimos días. Amén. Así es de que por esa causa es beneficioso analizar un poquito. Veamos algunos personajes importantes como Abraham, que vivió aproximadamente en el año 2000 antes de Cristo. Moisés, amén, vivió en el año 1500 antes de Cristo. Saúl vivió en el año 1095 antes de Cristo. Si se van fijando, va retrocediendo, amén, la edad. Saúl, David, después de Saúl hablamos de David. David vivió en el año 1055 antes de Cristo. Y luego Salomón, su hijo, él vivió en el año 1015 antes de Cristo. Israel cayó bajo los asirios, amén, aproximadamente en el año 721 antes de Cristo, y ahí hubo una división en este reino, dividiéndose Judá, que cayó bajo Babilonia aproximadamente en el año 588 antes de Cristo, formando así el reino del norte y del sur, amén. Babilonia, los babilónicos tuvieron dominio sobre Israel y sobre Jerusalén en el año del año 588 al año 538, amén, aproximadamente 50 años. Luego habla de Persia, la historia de Israel. Persia, los persas dominaron Israel del año 538 al año 338. Fueron casi 200 años que dominaron los persas. Luego Grecia dominó del año 338 al año 160 antes de Cristo. Y por último Roma. Como sabemos, los acontecimientos en la venida del Señor Jesús, en la manifestación en carne por medio de María, amén, estaban bajo el dominio de los romanos. Los romanos dominaron a Israel, a los judíos, aproximadamente del año 160 antes de Cristo hasta el año 33, que hablamos ya del tiempo de la cruz, amén. Cuando Cristo fue crucificado, el reloj de Israel se detuvo y el Señor se volvió hacia los gentiles. Recuerden que en San Juan capítulo 1 dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero a los que le recibieron, a los gentiles, a nosotros, nos da la potestad de ser llamados hijos de Dios. Amén. En aquel tiempo surge un personaje muy importante, el apóstol Pablo. El gran apóstol Pablo en ese tiempo, hace 2000 años, amén, siendo ofrecida una oportunidad de dirigirse a la congregación, Pablo pidió a los varones israelitas que oyeran sus palabras concernientes a Jesús. Busquen su Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 13. Del verso 46 en adelante. Dice: entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron: a vosotros a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seas para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Nos damos cuenta cómo él francamente habla a los judíos y les dice: era para ustedes este mensaje, pero ustedes lo desecharon, no creyeron. Entonces, por indicaciones del Señor, nos volvemos a los gentiles. Y dice claramente que los gentiles, oyendo esto, se regocijaban. Amén. Nosotros somos gentiles. ¿Quiénes son gentiles? Todos los que no son descendientes de Abraham. Amén. Los judíos, amén, son los descendientes de Abraham. Desde ese momento hasta el presente, el enfoque primordial, amén, en la palabra, en la Biblia, es la iglesia, la novia de Cristo. Los gentiles y judíos también que creyeron, amén, porque sí hubo un gran número y los hay hasta este día que creyeron, amén, al Señor Jesucristo y al mensaje que predicamos. En Hechos capítulo 15 y el verso 2 a 12 al 18
Dice: entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas, amén, había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles, amén. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Amén. Para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído. Amén. Dice: y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Siempre ha habido una oportunidad para los judíos. Amén. Siempre ha habido, incluso en el tiempo de la gran tribulación, va a haber una oportunidad para ellos. Pero tú que me escuchas y que no eres descendiente de Abraham, ¿para qué correr ese riesgo? Amén. Es mejor arrepentirse y bautizarse en el nombre poderoso de Jesucristo y lavar tus pecados, amén, con una limpia conciencia de que hemos obedecido el mandato de Dios, amén, y no esperar ese juicio que viene y sin duda está muy cerca, amén. Así es de que arrepiéntete, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Eso es lo que hizo el apóstol, amén. Dice: con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré a reedificar el tabernáculo. Ellos fallaron muchas veces. Si leemos la historia bíblica en el Antiguo Testamento, era una de me arrepiento y te perdono, y otra vez se arrepentían, pecaban, los volvía a perdonar el Señor y siempre les daba una oportunidad, amén. Pero tú que me escuchas, amén, ellos han tenido esa oportunidad y quizá la van a tener aún después del arrebatamiento, amén, porque algo habla la escritura de esa oportunidad y que va a ser reedificado, amén. Ellos van a ser levantados, amén. Dice: repararé sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busquen al Señor, amén, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos, amén. Entonces, ahí vemos. Ahora, analizando un poquito el libro de Apocalipsis, la carta, amén, de Apocalipsis, amén, de la carta que envió Juan a las iglesias, vamos a ver un poquito ese mensaje que él envía a las 7 iglesias. Juan escribió mensaje distinto a cada iglesia, alabándoles por sus fortalezas y advirtiéndoles acerca de sus debilidades con las cuales él quería tratar, amén. En Apocalipsis, en el capítulo 2 y 3, puedes encontrar esas cartas a esas 7 iglesias, amén. Tenemos primero la iglesia de Éfeso: resistieron el mal, amén, esa es una virtud que tuvieron paciencia, amén, en circunstancias difíciles, los efesios, pero dice que su debilidad es que habían dejado su primer amor, amén. Debería haber sido prioritario, amén, su primer amor con el Señor Jesucristo, pero vemos que lo dejaron ese primer amor, amén. Luego tenemos la iglesia a Esmirna. Ellos perduraron en la tribulación, tuvieron fe aún cuando tenían necesidades, muchas necesidades, fueron perseguidos algunos de ellos, amén, huyeron por los montes, en el desierto, en cavernas, amén, pero ellos tuvieron paciencia, perduraron firmes en la tribulación, tuvieron fe, aunque cuando tenían necesidades, amén, pero su debilidad, toleraron a los blasfemos, amén, a los que estaban faltos de convicción, amén. Algunos de ellos no tenían convicciones firmes, pero aún así ellos los toleraron en sus congregaciones, amén. Así es de que esa es la reprensión que da el Señor a Esmirna, amén. Luego tenemos la iglesia en Pérgamo. Ellos fueron leales a su fe, al Señor, tuvieron valor aún hasta la muerte, amén, pero su debilidad, permitieron las falsas doctrinas, o sea que no tenían un compromiso firme con su doctrina. Esa fue su debilidad, amén, de esta iglesia, amén. Falsas doctrinas, Pérgamo. Luego entramos con la iglesia de Tiatira. Ellos tuvieron amor, amén, fueron fieles. Esas son virtudes que el Señor menciona acerca de Tiatira, pero toleraron a Jezabel. Esa es la debilidad de ellos. Toleraron lo del mundo, toleraron las costumbres que había afuera, amén, las costumbres que estaban en contra de lo establecido por Dios. Toleraron el mundo, amén,
Algunos de ellos fueron más mundanos que los que están en el mundo, amén. Y dice que ellos toleraron y menciona ahí, toleraste a Jezabel, amén. Jezabel es un prototipo, amén, en las escrituras, amén, de una persona que simple y sencillamente siempre está rebelde contra Dios y sigue las corrientes de este mundo, amén. Y desde luego todo ello, amén, acontece y pagamos las consecuencias. Busque Jezabel en las escrituras y vea cómo terminó, amén. En la iglesia de Sardis, ellos tenían algunos que eran muy puros, amén, muy puros, pero también permitieron el deterioro espiritual, amén. Algunos perdieron el enfoque, amén. Eso es, permitieron el deterioro espiritual. O sea que se desviaron, amén, y ellos no les apercibieron, amén, desviados en otras cosas, pero todavía, amén, tolerándoles y creyendo que salvo soy hoy y salvo seré siempre, amén. No te equivoques, amén. El Señor habla fuerte contra la iglesia de Filadelfia también, igual que a la de Sardis. Recuerda, los de Sardis perdieron el enfoque espiritual. La iglesia de Filadelfia mantuvieron la palabra de Dios, amén. No negaron su nombre, el nombre del Señor, amén. Pero su debilidad, estaban perdiendo fuerza, fueron débiles. Venían tiempos difíciles y caían, se estancaban, retrocedían, amén. Fueron muy débiles, perdieron fuerza, amén. Aleluya, como personas que de repente llegan al conocimiento de la palabra y por cualquier viento de desánimo, amén, de desilusión, o simplemente el Señor ya me dio el milagro y al ratito se le olvida, amén, el ser fiel al Señor. Bueno, ese fue el caso de Filadelfia. Mantuvieron la palabra de Dios, sí, la creyeron, amén, se entregaron. No negaron su nombre, pero su debilidad, el Señor les dice que estaban perdiendo fuerza, eran débiles, amén. Caían y levantaban, hoy son y mañana no son, amén. La iglesia de la Odisea, por último, eran muy materialistas. En la iglesia de los últimos tiempos, amén. La iglesia de la Odisea. Busca, amén, el mensaje de ayer, amén, es el 02 de Apocalipsis. Amén, y te vas a dar cuenta cómo todas estas cartas que envió a las iglesias, amén, nos hablan también en un sentido profético de lo que iba a ser la vida de la iglesia desde sus inicios en el día de Pentecostés hasta nuestros días. Y precisamente la última carta, la última iglesia que se menciona en ese capítulo 2 y 3, amén, de Apocalipsis, es la carta a la Odisea. Y ellos están representando, amén, a la iglesia de los últimos tiempos. O sea, hoy, en este tiempo, debilidad, eran materialistas. Bueno, recordará usted hasta hace, amén, 3-4 meses, todo mundo viviendo, amén, pensando que nos podemos comer el mundo a gajos, a mordidas, amén, y que el mundo es nuestro. Y nos hemos dado cuenta de que un virus ha puesto el mundo de cabeza, amén. En otros tiempos decían, va a haber un paro, los inmigrantes, y cuidado porque el mundo, ¿qué va a pasar esta nación? Porque un cierto sector, amén, un día sin inmigrantes, un día, amén, sin mujeres en México, amén, un día sin qué, un día. Ahora todo el mundo está, amén, encerrado en sus casas, amén, y no hay más materialismo. Estamos pensando solo en lo elemental, amén. Bueno, pero es la iglesia de estos últimos tiempos. Y viendo en un sentido profético, amén, la carta a la Odisea les dice, ustedes son materialistas. Amén, eran espiritualmente apáticos, no les importaba Dios, Por ello es que el Señor permite tantas cosas. Ahora vemos, amén, gente clamando, elementos de la policía en algunas ciudades clamando, alcaldes, líderes, amén, políticos de las naciones, de las ciudades, de los condados, clamando a Dios, amén. Eso era necesario. Amén. ¿O sería necesario? No, si hubiéramos clamado a Dios antes, amén.
Pero ahora estamos clamando cuando ya estamos viendo las situaciones que se han venido, amén. Pero la iglesia de los últimos tiempos es una iglesia que se caracteriza por ser materialista, amén. Trabajo, casa, que tengo, modas, amén, tecnología, todo eso. Y no hay Dios, solamente yo y solo al último yo, amén. Eso era hasta hace algunos meses. Ahora reconocemos que el mundo necesita de Dios. Reconocemos que tú y yo necesitamos de Dios. Amén. Vuelvo a la escritura, capítulo 3, Apocalipsis. La iglesia de la Odisea eran materialistas, eran espiritualmente apáticos. Amén. No les interesaba Dios. Dios ocupaba el último lugar en su mente, en su corazón, en sus pensamientos, en sus sentimientos. Amén. Eso es la iglesia de los últimos tiempos, amén. Apocalipsis 3:13, el que tiene oídos oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, amén. Así lo dice el Señor y sabe, lo repite y lo repite en el libro de Apocalipsis. El que tiene oídos oiga. Si tú tienes oídos hoy, podemos oír hoy todavía, podemos arrepentirnos hoy todavía, podemos entregar nuestra vida al Señor Jesucristo, podemos ponerle a Dios en primer lugar en nuestras vidas, amén. Enseñar a nuestra familia a no ser una familia apática, materialista, amén. Hoy es tiempo todavía, amén. Todavía estamos en el tiempo de la iglesia. Todavía podemos, amén, cambiar el rumbo de las cosas. Todavía podemos entregarnos a Dios. Todavía podemos, amén, volver a ese primer amor. Todavía hay tiempo. Hazlo en este día, hazlo en este fin de semana, amén. Hay pastores, hay bautisterios. ¿Qué impide el agua? Arrepiéntete, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre, amén. Esa es la frase que se repite muchas veces en el libro de Apocalipsis. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Encuéntralo en Apocalipsis 3:13. Amén. Necesitamos mantener nuestros oídos limpios y en sintonía y afinados a lo que el Espíritu de Dios está tratando de decirnos. La clave para una relación obediente y que honre a Dios es un oído que escucha, un espíritu que se deja enseñar. Todavía hay predicadores, todavía hay palabra de Dios, todavía hay Biblias, amén, y todavía hay quien predique y enseñe, aleluya. Un espíritu obediente y un espíritu que se deja enseñar. Gracias por escuchar, gracias por compartir, gracias por creer, por abrir tus oídos a esta palabra. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia, amén. Ahora, ¿cuál materialismo? Volvamos al primer amor, amén. Ahora, ¿cuál falta de convicción? Ahora sí creemos, amén. Ahora, ¿cuál falta de compromiso? Ahora haz el compromiso con el Señor, amén. ¿Amas más lo del mundo todavía? ¿Cuál mundo? Amén. Perdiste el enfoque, vuelve a enfocarte en el Señor Jesucristo, amén. Fuiste débil, caías y levantabas y caías y levantabas, amén. Fuiste apático para con Dios, vuelve al primer amor. Dios te bendiga, Dios te bendiga. Escucha, el que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia de este año 2020, en este mes de abril. Dios te bendiga.